Bueno, confío, como decía Juan, en que lo que me haya guiado o quien me haya guiado sea el Espíritu Santo, porque pensando en lo que compartir en el día de hoy, di varios bandazos, ¿no? Y varias cosas entendía que no eran apropiadas. Confío en que, digamos, el tema final sea la voluntad del Señor el que lo haya compartido y, por tanto, sea de edificación para nosotros, ¿no? Durante las últimas semanas pues había una serie de cosas, ¿no? Sucedían una serie de cosas o preguntas que recibía o comentarios con otras personas, ¿no? Que surgían temas que me hicieron recordar algo que compartí hace tiempo. En el otoño pasado tuvimos el privilegio de visitar junto con unos hermanos los lugares donde estaban las iglesias de Apocalipsis y también la isla de Pasmos. Y acompañaban las visitas con una serie de devocionales. El texto que a mí me tocó compartir aquel día y que voy a compartir hoy con vosotros me parecía apropiado para el día de hoy, porque los temas que surgen de allí o de este texto, ¿no? Son apropiados para nosotros en el día de hoy. Además, las intervenciones que ha habido en esta mañana han girado sobre la carta de Filipenses. Y el texto que a mí me tocaba compartir o me tocó compartir está en esta carta, en la carta a los Filipenses en el capítulo 3. He tenido cierta inquietud, digo, a ver si alguien va a compartir el texto que tenía en mente compartir con vosotros en esta mañana, ¿no? Así que es un texto muy conocido, pero que nos plantea cuestiones vitales para nosotros como cristianos. El texto, como os digo, es Filipenses capítulo 3, versículos del 7 al 14. Creo que es legible el texto, ¿vale? Dice así la palabra del Señor. Versículos, por otro lado, muy conocidos, que no son muy familiares. Dice así el apóstol Pablo, Filipenses capítulo 3, versículo 7. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hasta aquí la palabra de Dios y que Él la bendiga y la aplique a nuestros corazones en esta mañana. Bueno, el título de la predicación surge de forma natural en lo que hemos leído: pérdida y ganancia. Pablo utiliza aquí un lenguaje casi contable, ¿no? Los que sois o habéis sido contables, esto suena casi a un balance, ¿no? Lo que estaba en la columna de ganancias menos lo que está en la columna de pérdidas, pues al final sale un saldo. ¿Es positivo o es negativo? Si lo pensáis bien, ¿no? Y esto lo desarrollaremos un poquito más adelante, ¿no? Cualquiera de nosotros, cualquiera que hemos tomado la decisión o tomamos la decisión de seguir a Cristo, tuvimos que sopesar las dos cosas. Perdíamos algo, ganábamos algo. ¿Pesa más lo que ganamos que lo que perdemos? Continuamente en nuestra vida, ¿no? Creo que estamos haciendo ese balance. Y era una de las razones. Yo personalmente hacía balance también por razones que no vienen a cuento, ¿no? De si merecía la pena o mereció la pena tomar la decisión de seguir a Cristo en aquel día de mi vida. Por supuesto que sí, si no, no tendría valor a ponerme aquí, a compartir con vosotros la palabra, ¿no? Pero creo que todos nosotros, ¿no?, tenemos que hacernos esa balanza, esa comparación, pérdida frente a ganancia. ¿Qué es lo más importante? Esa es la esencia de lo que nos dice la palabra de Dios en esta mañana. Tenemos que perder para ganar
Tenemos que renunciar a toda forma de justicia humana para alcanzar la salvación, porque como dice este texto, la única forma de ser justificado ante Dios es por la justicia, que es por la fe de Cristo. Y no hay otra alternativa, como vamos a ver a continuación. Así que este texto, en primer lugar, nos plantea una cuestión fundamental. ¿Quiénes serán finalmente salvos? ¿Quiénes entrarán finalmente en el reino de los cielos? ¿No os han dicho o ha hecho esa pregunta, bueno, uno mismo, pero también otros a vosotros? ¿Serán aquellos que confían en cualquier justicia humana? Antes nos han recordado una forma brutal de justicia humana, ¿no? Hay gente que se considera religiosa y es fanática de su religión y digamos, tienen un celo tremendo en cumplir hasta los más mínimos detalles de sus ordenanzas religiosas. Y te dicen, bueno, yo soy consecuente con mi religión. ¿Eso le garantiza la salvación? La palabra de Dios es bien clara. Claro, para ellos podéis decir, no es palabra de Dios. Para ellos es otra su palabra, ¿no? Pero los que creemos que la Biblia es la palabra de Dios hacemos caso a lo que ella dice y nos dice claramente que la única forma de ser justificados ante Dios es por la justicia que es por la fe y la justicia que es de Dios por la fe. Durante esta última semana varias veces me han preguntado cosas parecidas. Así que la cuestión fundamental que nos plantea esto es ¿quiénes serán finalmente los salvos? ¿Todos los seres humanos? ¿Todos los religiosos? ¿También los ateos? No sé si os acordáis, pero el llano Papa Francisco, que ha fallecido, ¿no? Al poco de iniciar su ministerio apostólico, pues tuvo una homilía donde decía que todos éramos salvos, todos los seres humanos. Y la base de su reflexión era que, lo tengo aquí, textualmente lo que dijo, dice, el Señor nos redimió a todos nosotros con la sangre de Cristo, a todos nosotros, no solo a los católicos, a todos. Y alguien que había allí en el público le espetó diciéndole, bueno, ¿y también a los ateos? Dice, también a los ateos. Dice, pues si yo no creo. Dice, también a los ateos. Dice, porque lo importante es que hagamos el bien. Y en el bien todos estaremos juntos. Bueno, creo que cualquiera de nosotros podemos rebatir estas palabras, ¿no? Porque la sangre del Señor Jesucristo, yo estoy convencido y creo en ello, es suficientemente poderosa para cubrir, redimir los pecados de todos los seres humanos de todos los tiempos. Pero para que eso sea efectivo uno tiene que reconocer su pecado, reconocer su situación de enemigos de Dios y pedir a Dios perdón. Automáticamente la sangre de Cristo no redime a todos los seres humanos de su pecado si no hay convicción de pecado y hay arrepentimiento. Pero es que además la lógica dice que no todos los seres humanos pueden ser salvos. ¿Dónde estaría la justicia de Dios? Antes se nos ha comentado un caso, ¿no? Pero os imagináis personajes históricos que igual nos vienen a la mente que no se han arrepentido de sus pecados, por supuesto, de sus genocidios que han hecho, de sus salvajadas, que Dios les perdonase sin que ellos pidieran perdón. Sería imposible, ¿no? ¿Dónde estaría la justicia de Dios? Así que la propia lógica humana nos dice que no todos los seres humanos van a ser salvos. Y sinceramente os confieso que a mí me gustaría que así fuera. ¿Por qué? Pues porque todos nosotros, creo, o al menos yo, bueno, creo que todos, ¿no? Podemos decirlo, ¿no? Tenemos personas muy queridas que hasta donde nosotros somos capaces de saber, ¿no? Han muerto sin haber confesado y reconocido a Cristo como su Señor y Salvador. Y nos gustaría que fueran salvos, que hubieran sido redimidos por la sangre del Cordero. Nos hubiera gustado, o nos gustaría que fuera así. Pero como el apóstol Pablo también dice en otra porción de sus palabras, me gustaría ser anatema, ¿no? Por los de mi pueblo. Pero la palabra de Dios dice algo bastante contrario, ¿no? Así que, aunque me gustaría que así fuera, creo que podemos estar convencidos de que todos los seres humanos no van a ser salvos. Además lo dice la palabra. Como decía antes, no tengo duda de que la sangre de Cristo es suficiente para redimir los pecados de todos los seres humanos de todos los tiempos. Pero la palabra de Dios también es clara cuando dice, mas a todos los que le recibieron,
A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Todos somos ciertamente criaturas de Dios, pero hijos de Dios solo somos aquellos que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero y en base a la obra regeneradora del Espíritu Santo de Dios somos nuevas criaturas, hemos nacido de nuevo. Por tanto, ante la pregunta ¿quiénes serán finalmente salvos?, solo hay una respuesta clara. Bueno, hay muchas, ¿no? Pero todas giran alrededor de esto que le dijo el Señor Jesús a un religioso de su tiempo, a un fariseo que se llamaba Nicodemo. De cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, y lo es, ¿no?, tenemos que hacer caso a lo que dice la palabra. No todo el mundo será salvo. Serán salvos aquellos que realmente son o somos ya hijos de Dios y hemos nacido de nuevo, hemos nacido de agua y de Espíritu, y en base a eso entraremos en el reino de Dios. Así que no todos los seres humanos van a ser salvos, porque para Dios no vale ningún tipo de justicia humana, no vale otro tipo de justicia que no sea, como dice Pablo, ya hemos leído, la justicia que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Tenemos argumentos para rebatir esas preguntas a veces malintencionadas, ¿no?, de quién será salvo. Pero, como os decía, retomando un poco el inicio, ¿no?, me tocó compartir este texto en las ruinas de la ciudad de Servi. Y había que hacer referencia al mensaje del Señor a esta iglesia de Servi. Bueno, a mí me tocó Servi, no es que fuera la preferida, hubiera preferido Filadelfia, claro, ¿no? Pero hubo otros peores, hubo un hermano mexicano, un pastor mexicano muy campechano al hombre, ¿no?, que le tocó la Odisea. Y entonces, claro, empezó diciendo, a mí me ha tocado bailar con la más fea, ¿no? Y él tuvo que hablar sobre el mensaje a la Odisea. Bueno, a mí me tocó Servi, ¿no? Por supuesto, era emocionante estar en aquel entorno donde en algún tiempo pasado, siglos pasados, ¿no?, hubo una iglesia. Por supuesto, no estábamos en el lugar físico donde estaba, o no lo sabíamos, si era allí donde estaba la iglesia que hace referencia a Apocalipsis, pero no lo podíamos afirmar por la sencilla razón de que no había iglesias como tales. En el siglo I, como bien sabéis, los cristianos se reunían en casas. Durante los primeros 300 años, al menos, del cristianismo, las reuniones se celebraban en casa, las reuniones de comunión o de Eucaristía, como la que hemos tenido, ¿no?, se celebraban en casa. Así que no se sabe dónde estaba la iglesia de Sardis, ¿no? Pero los creyentes se reunían en esas casas, que se llamaban así, Domus Ecclesiae, que es una expresión latina que significa casa de la iglesia, como bien sabéis. Y normalmente eran casas privadas, ¿no?, aunque algunas habían vendido sus casas y, como dice el capítulo 2 de Hechos, la habían puesto en común para todos, ¿no?, donde estas casas se reunían los creyentes casi siempre de forma clandestina. Por ello, estas casas se distinguían de lo exterior simplemente por los símbolos. Les digo esto como curiosidad, ¿no? Y aquí tenéis algunos de los símbolos cristianos primitivos, de los símbolos paleocristianos, ¿no? Está, por ejemplo, pues el pez, muy conocido, distintos tipos de crismones que se llaman, el ancla de Jesús, en fin. Entonces, ibas por la calle y de pronto veías señales que te indicaban que aquello era un lugar especial. Y de hecho, cuando estuvimos en Éfeso, no sé, ahora os lo amplío, estuvimos en la entrada de una casa y estaban los postes y el dintel de la casa, ¿no?, y en la acera había grabado un símbolo. El símbolo era este. Es un tipo de crismón. Entonces, claro, los creyentes pues iban por allí y de pronto veían ese símbolo, que les indicaba que en esa casa se reunían creyentes, ¿vale? Así que era algo relativamente curioso. De hecho, como bien sabéis, en Romanos, por ejemplo, el capítulo 16, nos habla de la casa de la iglesia que se reúne en la casa de Priscila y Aquila, ¿no?
Y ya también, como antes he hecho referencia en el capítulo 2 del libro de Hechos, se nos hace referencia a estas cosas, ¿no? Dice que los creyentes de Jerusalén se reunían en las casas donde partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Por qué me detengo un poquito en esto? Porque yo creo que nunca debemos infravalorar la importancia de reunirnos juntos. Hace poco hablaba con un creyente que decía, bueno, da igual que nos reunamos o no, yo sigo al Señor y leo su palabra solo. Y además me decía algo así, sobrevalorado ese dicho de que os reunáis juntos, ¿no? E incluso menospreciaba este texto de Hebreos 10:25 y dice, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Yo creo que estaríamos todos de acuerdo que dejar de congregarse es el primer síntoma evidente de un alejamiento del Señor. Y como le decía yo a este hermano, digo, ojalá no sea este el inicio de un camino de apostasía, de dejar la fe en el Señor. Así que nunca debemos de menospreciar la enorme importancia de reunirnos juntos, aunque sea un domingo por la mañana solo, ¿no? Pero es importante pasar un tiempo juntos, en comunión unos con otros, gozándonos en la palabra, recibiendo también la enseñanza de otros, compartiendo el pan y el vino, etcétera. Nunca menospreciemos la importancia de estar juntos, ¿no? Pero, volviendo a la Iglesia, ¿qué mensaje le da el Señor a la Iglesia? Bueno, le dice varias cosas, pero la parte del mensaje que a mí me gustaría destacar en esta mañana y que es coherente con el texto que hemos leído es la primera parte del versículo 1 del capítulo 3. El Señor le dice a esta Iglesia un mensaje muy inquietante. Dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerta. Yo a veces pensaba, digo, si hubiera estado en la iglesia de Sardis en aquel tiempo y recibo este mensaje, sería como, no sé, como un golpe en la boca del estómago, ¿no? O una puñalada en el corazón. Porque está diciendo aquí el Espíritu, está diciendo el Señor, dice, yo conozco tus obras. Eran creyentes, eran personas que hacían buenas obras. Conozco tus obras, dice el Señor. Además tienes nombre de que vives. Nosotros nos llamamos iglesia de vida abundante. Hay otros que dicen, bueno, la iglesia de la inconmensurable gracia de Dios, la iglesia del Redentor, la iglesia... Podemos tener nombres de que vivimos. Pero dice el Señor, estás muerta. Es tremendo, ¿no? Hay un mensaje de gran advertencia, de profunda advertencia para cada uno de nosotros. En la iglesia de Sardis, como ahora y a lo largo de toda la historia, había personas que se confesaban cristianas, que hasta hacían buenas obras, personas que tenían apariencia de ser religiosas, pero sin embargo en su interior estaban muertos espiritualmente. Eran personas que confiaban en su propia piedad y rectitud, en el cumplimiento de determinados preceptos de su religión, aunque fueran atroces en todos los sentidos. Estaban orgullosas de su herencia espiritual, pero eran personas que, profesando ser creyentes de toda la vida, en el fondo eran profundamente incrédulas. El apóstol Pablo experimentó esta realidad en su propia vida como fariseo. Por eso dice en el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Las cosas que seguro que recordáis, y bueno, os lo voy a recordar por si acaso, ¿no? Las cosas que el apóstol Pablo tenía como pérdida o consideró como pérdidas eran, o mejor dicho, que eran para él ganancias, le dice en los versículos anteriores, en el 5 y en el 6, dice, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que por la ley irreprensible. Tremendo, el apóstol Pablo tenía muchas cosas de las cuales gloriarse en la carne. Y notad que no dice que estas cosas sean malas en sí mismas. Al contrario, en otros pasajes, particularmente en la epístola a los romanos, dice que estas cosas eran buenas. Dice, por ejemplo, ¿no? en Romanos 3, 1 y 2, dice, al pueblo de Israel se le confió la palabra de Dios, por ser
Por ser el pueblo de Israel tuvieron el enorme privilegio de conocer la palabra de Dios, y el apóstol Pablo en particular desde niño, y ser educado además a los pies de Gamaliel, el mejor enseñador que había en aquel tiempo en Israel. Dice también que de los israelitas son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas. Dice que además son descendientes de los patriarcas, de los cuales vino Cristo. Una serie de bendiciones tremendas, que en sí son bendiciones, no son malas. El problema es cuando se lleva al orgullo, cuando eso se transforma en una justicia humana, cuando esas cosas buenas se transforman en mérito para ganar la salvación. Son bendiciones porque pueden ser de inestimable valor si se hace buen uso de ellas, si se las emplea como preparación para la recepción del Evangelio, no como un pasaporte para el cielo, porque entonces se convierten en todo lo contrario. Todas estas ganancias se convierten en una enorme pérdida. Os propongo que, ya para ir terminando, que comprendamos mejor esto de ganancia y pérdida, viendo 3 palabras que el apóstol Pablo utiliza en el texto que hemos leído. Esas 3 palabras son pérdida, ganancia y basura. Como decía al principio, Pablo utiliza un lenguaje casi contable, ¿no? Pérdida, ganancia. Hay que ver el balance, el resultado, positivo o negativo. Cada uno de nosotros tiene que dar esa respuesta. Él viene a decir que todas las cosas que en un momento de su vida estaban en la columna del haber, en la columna de las ganancias, ahora han pasado al debe, a la columna de las pérdidas. ¿Qué significa la palabra pérdida? Es curioso también, ¿no? Porque esta palabra pérdida, que aparece en los versículos 7 y 8 del capítulo 13 de Filipenses, solo aparece otra vez en el Nuevo Testamento. Y es en el contexto de la travesía peligrosa, en el capítulo 27 del libro de Hechos. ¿Recordáis un poco el pasaje? ¿No? Y si no, bueno, lo recuerdo ahora, ¿no? El apóstol Pablo está embarcado en una nave mercante que iba camino de Italia, les sorprende una enorme tormenta y tienen que tomar decisiones para no irse a pique y morir todos, ¿no? Ellos transportaban algo que era ganancia, transportaban trigo. Y eso constituía una ganancia, en primer lugar, para los mercaderes que lo habían vendido, para el armador del barco, para los propios marineros. Era una ganancia. Pero para salvar su vida se vieron obligados a tirarlos al mar. Y ese es el concepto que hay detrás de la palabra pérdida. Tienen que renunciar a una potencial ganancia para ganar algo mucho más importante, que era su propia vida. Eso, transportado o trasladado a la esfera espiritual, es lo mismo. Pablo tuvo que renunciar a todas las cosas que eran buenas, pero que eran justicia humana, perderlas para ganar algo más importante, su salvación y vida eterna, confiando en la justicia que solamente puede venir por la parte de Dios. Sin duda alguna, retomando la idea anterior, es un privilegio haber nacido en un hogar cristiano. De haber recibido una formación, esmerada formación religiosa incluso. Pero eso se convierte en un prejuicio cuando es considerado como base sobre la cual sustentar nuestra seguridad de salvación. Luego es un riesgo muy real que haya personas entre nosotros mismos aquí que se consideren cristianas, pero que no lo sean en realidad. Que pase como en Sardi, que tengan nombre de que viven, pero están muertos. Cuando yo me convertí ahí en Zaragoza, había al menos 2 hermanas alemanas que se habían convertido. Y ellas venían de tradición protestante. Y las 2 tenían una experiencia común. Cuando se convirtieron, sus padres no lo entendían. Dice, ¿pero de qué tienes que convertirte tú? ¿Para qué tienes que convertirte tú si tú has sido protestante toda la vida? Eran personas religiosas, eran personas, como dice aquí el Señor, que tenían nombre de que viven, pero en la práctica no habían nacido de nuevo. Por eso estas hermanas tuvieron que hacerles comprender que era necesario nacer de agua y de espíritu, ser engendrados por el Espíritu Santo, porque ser meramente religiosos no garantizaba nada, al contrario, era una enorme pérdida.
Ahora, ¿por qué cosas en la reflexión de Pablo estas ganancias fueron estimadas como pérdidas? Pues ya lo hemos dicho, ¿no? Fue por Cristo, por amor de Cristo. Porque si Pablo no hubiese renunciado al aprecio que sentía por los privilegios y logros heredados de sus padres, estos lo hubieran privado de Cristo, la única y verdadera ganancia, el único medio posible de salvación. ¿Qué ganancia tuvimos que estimar como pérdidas cada uno de nosotros aquí por amor de Cristo? Yo mentalmente hice hace unos días un repaso, no lo voy a decir porque sería como compararme con Pablo, que nada más lejos de mi intención, ¿no? Pero yo creo que cada uno de nosotros, si hacemos un examen de conciencia y vamos hacia el pasado, recordaremos muchas cosas que tuvimos que renunciar, de estimar como, siendo ganancias, estimarlas como pérdidas, para ganar algo mucho mejor, para ganar la salvación que es en Cristo Jesús. Lo que es inconcebible, creo, ¿no? Me atrevo a decir, ¿no? Es que ninguno de nosotros, o que haya alguien de nosotros aquí que se considere hijo de Dios y no haya tenido que renunciar a ninguna cosa, que no haya tenido que estimar algo que potencialmente era una ganancia como pérdida por amor a Cristo. Así que os animo a que pensemos también durante estos días, ¿no? ¿Qué cosas tuvimos que estimar como pérdidas cada uno de nosotros por amor de Cristo? Y la tercera palabra y última ya es basura. Bueno, hay una regla de la hermenéutica, ¿no?, que dice que lo primero que tenemos que hacer es buscar el sentido que el pasaje tendría para los primeros lectores del texto bíblico, en este caso de Filipenses. El concepto de basura de aquel tiempo no es el mismo concepto de basura que tenemos hoy nosotros en el siglo XXI, ¿no? Por eso es importante que reflexionemos en la palabra basura. Pero antes quisiera hacer un ejercicio de imaginación. El apóstol Pablo tuvo claro en el momento de su conversión, en el camino de Damasco, probablemente llegase a esa conclusión con más fundamento en el tiempo que estuvo en Arabia, antes de presentarse en Jerusalén para hablar con los apóstoles. Pero podríamos decir que en aquel momento tuvo claro que tenía que renunciar a una serie de cosas para ganar a Cristo. Pero ¿qué opina 30 años después? Probablemente Filipenses se escribió unos 30 o 35 años después de que Pablo tuviera un encuentro personal con Cristo camino de Damasco. ¿Puede decir lo mismo 30 años después? En el momento de su conversión lo tuvo claro, pero 30 años después lo tiene claro. ¿Sigue convencido de que mereció la pena perder todo aquello que hasta ese momento de su vida había sido ganancia para él por ganar a Cristo? La vida de Pablo, después de convertirse a Cristo, no fue nada fácil. En 2 Corintios capítulo 11 nos dice o Pablo dice que tuvo que sufrir azotes de los de su pueblo y de los romanos, apedreamientos, prisiones, peligros de muerte, enfermedades, naufragios, falsos hermanos. Como nos recordaba Juan antes, al escribir esta carta estaba en la cárcel. ¿Mereció la pena seguir a Cristo? Porque si él se hubiera mantenido fiel a sus tradiciones de sus padres, en vez de convertirse a Cristo, su vida hubiera sido potencialmente mucho más placentera, ¿no? Además, hubiera gozado del reconocimiento, de la estima de los de su pueblo. Ser fariseo probablemente era lo máximo, ¿no?, a lo que un padre podía aspirar en cuanto a su hijo, que fuera un doctor de la ley. Podemos preguntarnos, después de todo lo que Pablo ha tenido que pasar, ¿sigue manteniendo que cuanto para él era ganancia lo estima como pérdida por amor de Cristo? ¿Podemos nosotros, reflexionando en lo que ha sido nuestra vida, decir sí o no, ¿ha merecido la pena seguir a Cristo? La respuesta de Pablo al menos es un rotundo sí. Su decisión de soportar esta pérdida permanecía 30 y tantos años después, y sabemos, porque la Escritura lo dice, que hasta el fin de su vida se mantuvo fiel, permaneció firme e inquebrantable. Y para que eso se nos quede mejor, utiliza la palabra basura. La palabra basura tiene una enseñanza para nosotros importante.
La palabra griega traducida por basura que Pablo utiliza aquí solo aparece en este lugar del Nuevo Testamento. No aparece en ningún otro lado, lo cual supone un problema, porque la traducción da pie o puede ser discutida, ¿no? De hecho, algunos piensan que traduce la palabra griega estiércol, pero es poco probable que así sea por el contexto. Sin embargo, otros defienden que se refiere a desperdicio, en concreto a restos sobrantes de alimentos. Como decía antes, el concepto de basura actual no es el concepto del siglo I, ¿vale? En los tiempos del Señor Jesús y por los siglos, de hecho hasta la Revolución Industrial, lo que se tiraba normalmente a la basura eran residuos orgánicos que no eran aprovechables ya de ninguna manera. Además era una sociedad rural en aquel tiempo, y lo fue por mucho tiempo, ¿no? Y algunos de nosotros, pues bueno, al menos yo, no es que viviera en un entorno rural, pero vivía en una casa con un patio grande, y en ese patio había, por ejemplo, un gallinero. Y a las gallinas no se le alimentaba con cosas que compraban en el supermercado, ¿no? Normalmente le echabas los desperdicios alimenticios, ¿no? Recuerdo la sobremesa, por ejemplo, ahora en verano, partiendo en trocitos pequeños las cáscaras de la sandía o del limón, ¿no? Y luego se echaban a las gallinas, ¿no? En mi casa, en la casa de mis padres, también había un perro. Y al perro no se le llevaba una bolsa comprada en el supermercado, sino si tenía suerte, pues se le echaba un hueso del pollo que había sobrado, ¿no? Y tenía que buscarse la vida comiéndose los ratones que hubiera por allí, por la calle, ¿no? Han cambiado mucho las cosas, ¿no? Tanto es así que hace poco estuvo en nuestra casa pues, una familia y tenían un perrito pequeño, ¿no? Y le traían su comida, ¿no? Pero el perrito no era tonto, ¿no? El perrito estaba allí alrededor de la mesa buscando que le echáramos comida, ¿no? Y nos decían, dice no, si come hasta jamón, échale jamón, verás cómo lo come, ¿no? Y le echaba un trocito de jamón y se lo comía, ¿no? Claro, diré tú al perro después que vaya a comerse aquello que le habían hecho de la bolsa, ¿no? Los tiempos han cambiado mucho al respecto, ¿no? Entonces, volviendo un poco a lo que dice, lo que tiene en mente Pablo, si realmente es esto lo que tiene en mente Pablo, y estoy convencido de que es así, que esas basuras son desperdicios alimenticios, tiene una enseñanza tremenda para nosotros. Porque el apóstol Pablo lo que tiene en mente al usar la palabra basura, lo que estaría diciendo es que las cosas que para él eran ganancia antes de conocer a Cristo, ahora no solo las considera como pérdida, sino que son como desperdicios que solo sirven para alimentar a los perros. ¿Y por qué digo a los perros? Porque él lo dice en los versículos anteriores. Dice en el versículo 2 del capítulo 3, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Es tremenda la enseñanza, porque Pablo considera todos los privilegios y todos los logros humanos considerados como méritos para ganar la salvación como algo que debe ser desechado como basura, como si fuera un desperdicio que solo sirve para alimentar a aquellos que son malos obreros y cuyo principal interés es mutilar el cuerpo, que es la Iglesia. Estos malos obreros son personas religiosas que solo confían en su propia piedad y rectitud para ganar la salvación, que están orgullosas de su herencia espiritual, personas que profesan ser creyentes de toda la vida, pero en realidad son profundamente incrédulas y conducen a la gente hacia la condenación eterna. Guardaos de ellos, dice Pablo. Estoy convencido, y si no, no lo hubiera dicho, ¿no?, que esta es la enseñanza que encontramos en esta palabra que el apóstol Pablo utiliza aquí. Guardaos, dice, de los malos obreros, cuyo único interés es mutilar el cuerpo, dividir la Iglesia, hacer daño a los creyentes. Termino con una reflexión final. ¿Merecía la pena perder para ganar en la vida de Pablo? Por supuesto que sí. ¿Mereció la pena también en nuestra propia vida? Yo digo sí, pero todos tenemos que hacernos esta pregunta también. Pero Pablo no termina esta sección de su carta animándonos solo a eso,
sino que nos anima y nos exhorta a seguir adelante. Por eso dice a continuación, dice: una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él nos dice, mirad, que vuestra vida, como es la mía, se asemeja a la del atleta, cuyo único propósito es llegar a la meta. Su vista está solamente puesta en la meta, pone todas sus fuerzas en alcanzar esa meta. Pero no paséis por alto dos cosas importantes que dice aquí, para que ese esfuerzo no sea baldío. Fijaros que dice, en primer lugar, olvidando ciertamente lo que queda atrás. No podemos estar continuamente recordando el pasado, aquello que tuvimos que era ganancia para nosotros y tuvimos que dejarlo. No. Es como el atleta, ¿no? que mira para atrás cuando va corriendo. Lo normal es que se salga de la calle. Lo normal es que pierda la carrera. ¿Cuántas veces hemos visto un atleta que mira para allá y se le sale por el otro lado al otro, ¿no? El apóstol está diciendo, dice, no miréis atrás ya. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿No? Eso ya es pasado. Recordar eso solo va a ser un impedimento para la carrera. Hay un ejemplo trágico de eso que es mirar atrás, ¿no? Recordáis la mujer de Lot. Que no nos pase a nosotros lo mismo. Pero en segundo lugar dice, extendiéndome a lo que está delante. Tenemos que poner todo nuestro empeño en llegar a la meta y que todo nuestro objetivo sea lo que queda por delante, no lo que está atrás, ¿no? Así que creo que en esta mañana la palabra de Dios nos exhorta a eso, a proseguir al blanco, tener todas nuestras fuerzas, todo nuestro empeño en llegar a la meta, teniendo la confianza de que por la gracia y la misericordia de Dios llegaremos a ella. Y allí nos estará esperando el premio supremo, como dice el apóstol Pablo, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pues como hemos iniciado el culto, dándole la gloria a Dios en el Señor Jesucristo, ¿no? Sigamos dándosela en nuestra vida, ¿no? Y que nuestra vida sea un continuo progresar en la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, puestos los ojos en la meta. Y en la confianza, como decía antes, de que llegaremos a ella por la gracia y por la misericordia de Dios. Pues que así sea. Amén. Señor, gracias por tu palabra, porque nos exhorta, nos motiva en estos momentos quizás de incertidumbre, de confusión por los que podemos pasar, y nos anima a seguir teniendo nuestras miras puestas en ti, Señor, teniendo nuestras miras puestas en esa meta. Gracias porque podemos tener confianza y plena seguridad de que llegaremos a ella, porque tu fuerza, tu espíritu, tu ánimo continuo, tu cuidado continuo lo permite. Y gracias porque podemos estar anhelantes frente a esa expectativa futura de recibir ese premio, ese regalo tuyo, que no vamos a recibir por nuestros méritos, sino solamente por tu gracia y por tu misericordia. Queremos, Señor, rogarte que nuestra vida sea un continuo mirar adelante, procurando llegar a la meta, procurando llegar a ese final, ese premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pues que a Él sea la gloria. Amén.